gracias a Samsung. 8 de la mañana y 39 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Jorge Turpo con ustedes desde Arequipa. Y bueno, podemos confirmar, según fuentes de RPP, que, ojo, la audiencia de control de identidad para tanto la empresaria Sada Goday y también el periodista Mauricio Fernandini se realizará entre las 9 y 10 de la mañana. Información que también, por supuesto, llevaremos a ustedes con esta cobertura especial que estamos realizando desde ayer tras la captura y la detención de estos personajes involucrados en el presunto caso de corrupción que involucra al expresidente Pedro Castillo, ¿no?, en su gobierno. Son las 8 de la mañana y 40 minutos. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el novelista, el escritor Rafael Dumet. Bueno, en RPP siempre celebramos la publicación de un libro y bueno, cada vez que Rafael Dumet, y ojalá que nos acostumbre a ello, siempre fortalece la novela y la literatura peruana. Lo hizo con El espía del Inca y ahora ha publicado una reciente novela, El camarada Jorge y el dragón. Bueno, que tiene como personaje central, digamos, lo que fue la vida del político y periodista Eudosio Rabines. Rafael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Arequipa. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el interés. Sí, bueno, El camarada Jorge y el dragón. El lanzamiento se hizo desde Cajamarca y planificas también llevar la presentación de este libro a diferentes regiones del país. Exactamente, creo que es parte de una intención descentralizadora el hecho de tratar de comenzar afuera y terminar adentro, es decir, comenzar fuera de Lima y terminar en Lima. Estamos haciendo una serie de presentaciones, además de en Cajamarca, donde presentamos el libro, en Huancayo, Cusco, Arequipa, y al mismo tiempo estamos haciendo también una lectura escénica de Reading Show en Lima también. Y bueno, entonces estamos presentando en universidades, la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, antes de la presentación oficial en Lima, que se tendrá lugar en la Feria Internacional del Libro el 28 de julio. Has contado que bueno, el personaje central está inspirado en Eudosio Rabines, un personaje de la política peruana y del periodismo también, fue subdirector de la prensa. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención para decir, bueno, aquí tengo un personaje de novela? Y recuérdanos un poco quién fue Eudosio Rabines. Bueno, Eudosio Rabines es una persona bastante particular que estuvo en un principio, bueno, tuvo una gran prominencia a inicios del siglo XX. Él estuvo al mismo nivel, a la par que Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. De hecho, José Carlos Mariátegui decidió dejarle las riendas del Partido Socialista cuando él pensaba justamente viajar a Buenos Aires para hacerse un tratamiento médico y relanzar el Amauta a nivel continental. Le dejó las riendas a él. Este personaje, que bueno, fue un alto comisario de la Internacional Comunista, no solamente en el Perú, sino en Chile, en Argentina, en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, posteriormente, digamos, hizo un proceso de disidencia política, ¿no? Y se pasó al otro lado. Él se convirtió en, no digamos en el número 2, sino digamos en una especie de colaborador, codirector de la prensa en muchos momentos, y escribió un libro de memorias que es el libro de disidente comunista más importante escrito en Latinoamérica, que se llama La Gran Estafa, que es además un producto cultural de la Guerra Fría manufacturado por la CIA. Ahora, Rafael, el nombre, cuando uno lee y dice El camarada Jorge y el dragón, hasta se puede figurar, digamos, literatura fantástica, ¿no? Por el hecho de mencionar al dragón, pero es una novela histórica. Es decir, ¿por qué elegiste ese título, El camarada Jorge? ¿Quién es el camarada Jorge? Bueno, ya vamos teniendo luces, y el dragón. Bueno, hay una ambigüedad aquí, ¿no es cierto? Hay una antigua leyenda, una leyenda además que Eudosio Rabines recordaba con frecuencia, la leyenda de San Jorge y el dragón. Este santo que representaba el bien, puesto que él se identificaba profundamente con el cristianismo
y el dragón, que esa era esta encarnación del mal. Hay muchas imágenes que representan en Europa este enfrentamiento entre el bien y el mal. Ahora bien, el dragón cambia de identidad a lo largo de la vida de Eudosio Rabines, y bueno, no estamos hablando de un San Jorge, sino más bien de un camarada, es decir, de un militante por excelencia. Este fue, de hecho, el alias, el sobrenombre, el nombre de batalla que tuvo Eudosio Rabines durante su vida como comunista. Es el camarada Jorge Montero, que fue justamente con el nombre con el cual él fue a Chile y refundó el Partido Comunista e inclusive creó un Frente Popular que llevó a la presidencia al candidato del Partido Radical, Aguirre Cerda, ¿no? La primera vez que un candidato de izquierda llegaba al poder por la vía democrática. Y Rafael, más allá del personaje que tú tienes, los novelistas suelen tener, o sea, escoger los personajes, pero también hay, digamos, una historia detrás, una historia universal. En las novelas de Vargas Llosa, por ejemplo, La cartografía del poder. Tú, en esta novela, ¿cuál es el tema de fondo, digamos, más allá del personaje de Eudosio Rabines? Bueno, supuestamente la parte más jugosa de la vida de Rabines es aquello que mencioné más o menos, ¿no? Es decir, este hombre que estuvo a la par de Aya y Mariátegui, este hombre absolutamente brillante, que justamente es consenso absoluto que era la persona que estaba destinada a continuar la labor de Mariátegui, que tuvo este proceso de disidencia, que además estuvo prácticamente en todos los escenarios importantes del siglo XX. Él estuvo en la Guerra Civil Española, estuvo en las purgas soviéticas, estuvo en los Estados Unidos de McCarthy. Él estuvo, además participó justamente fue capacitador ideológico en Vietnam. Él estuvo además al lado a una serie de protagonistas norteamericanos del siglo XX. Pero en este primer volumen, curiosamente, iba a ser, bueno, supuestamente esta parte menos jugosa, pero fundamental para comprender a lo que el personaje sería después. Es este momento inicial en su vida, en la Cajamarca de inicios del siglo XX, en la cual se forman sus bases morales, sus bases filosóficas y además una experiencia fundamental de su vida, la presencia el hecho de ser testigo indirecto de la masacre de Yaucán, una masacre cometida por su tío, el prefecto Belisario Rabines, y las consecuencias que estuvo en la sociedad. Es una masacre muy, muy importante, la masacre más importante cometida en Cajamarca en todo el siglo XX, que ya ha sido inclusive mencionada en el mundo de Sancho y ajeno por Ciro Alegría, y creo que era muy importante ver por una parte las bases, las experiencias fundamentales de esta persona antes del marxismo, antes del comunismo y antes de su conversión al anticomunismo. Además, creo que es importante recrear esta Cajamarca riquísima, extraordinaria de la posguerra del Pacífico, completamente invadida por bandoleros, ¿no? Bandoleros, grupos de bandoleros, además bandoleros terratenientes, lo cual es único en el mundo. Esto no lo digo yo, lo dice justamente un historiador que me ha servido de fuente, el señor Lewis Taylor, en un estudio sobre el bandidaje en Hualgayoc y Cajamarca. Muy bien. Rafael, bueno, Rafael Dumet ha publicado esta nueva novela, Camarada Jorge y el Dragón. Hay que leerla, llega en Fiestas Patrias además. Te esperamos por Arequipa y el resto de regiones, Rafael, para poder compartir este acontecimiento literario, ¿no? Quienes hemos disfrutado del Espía del Inca, seguramente también nos deleitaremos con esta nueva novela. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, el escritor Rafael Dumet con nosotros en Ampliación de Noticias. Regresamos en breve con más, aquí a través de la señal de RPP, la voz de todo el Perú.